saludamos, Dios les bendiga. Les hablamos esta servidora Miosotis Pirela y mi compañera Frances Yomari de Jesús. Así que estamos una noche más por el programa Bastión por aquí por Radio TV Justicia, esperando que este programa sea también de bendición para tu vida. Y hoy tenemos un tema un poquito fuertecito, digo yo aquí. Así que vamos a comenzar rápidamente, Frances, con este tema. Y quería, no sé si ustedes pudieron ver la promoción de este programa. Había una imagen que se llama prueba de placa, si no, más adelante se comparte. Y esa prueba se hace cuando hay un terreno y se quiere medir el peso, ¿verdad? Cuánto soporta ese terreno, cuánto peso yo le puedo poner. Si voy a hacer una casa, cuánto peso puede tener la casa para yo soportar, ¿verdad? Que ese terreno soporte. Y en ese proceso, en esa prueba, se comprime el terreno antes de construir. ¿Y qué tiene que ver eso con el creyente? Pues de la misma forma en la que ese terreno es pisado, aplastado, comprimido, ¿verdad? Se hace con unas máquinas. A ver cuánto soporta. Nosotros somos probados y sometidos a presión, Frances. Y esto no solo aplica al creyente. O sea, que si usted es creyente, usted va a recibir una enseñanza. Y si usted no es creyente, también la va a recibir. Porque el ser humano siempre está siendo sometido a diferentes escenarios en los que se encuentra bajo presión. Por ejemplo, personas que cuidan a otras, los soldados, los maestros, las oficinistas, que muchos sufren, ¿verdad? Los médicos, los enfermeros, las policías. Cada oficio tiene cierto grado de presión. Cada tarea que se ejerce tiene cierto grado de presión, ¿verdad? Y de esfuerzo físico o emocional. Entonces, cuando nos encontramos en ese límite, bajo presión, como cuando está el terreno ya siendo aplastado, nosotros estamos en ese mismo límite. Y terminamos la jornada de trabajo, terminamos la labor que estábamos haciendo, llegamos a casa con ese cansancio mental, o cuando vamos de camino y nos pasa alguna otra situación en el vehículo, o cuando ya no tenemos cabeza, como digo yo, para lidiar con situaciones. ¿Cómo reaccionamos? Tal vez no contestamos de la mejor forma, tal vez no tenemos la mejor cara, tal vez no tenemos la mejor actitud o no tenemos lo que llamamos disposición. Y es de ahí donde surge este tema. Bajo presión, la batalla entre el impulso y el dominio propio. Así que vamos a discutir cómo debe un creyente manejarse dentro de esa presión y también el no creyente. ¿Y será dejándose dominar por el impulso, Frances, o permitiéndonos mostrar el dominio propio como fruto del Espíritu Santo? Yo creo que es un tema que nos toca a todos, porque todos en algún momento hemos sido tal vez dominados por esos impulsos. Como bien hablaba, hay diferentes situaciones donde nos provocan presión y hay cosas que ya sea desde nuestro interior que va provocando ciertas presiones. Cuando nosotros recibimos continuamente ofensas, cuando hay personas a nuestro alrededor que también hacen cosas que nos pueden afectar, ya sea física o emocionalmente, eso provoca una tensión y de alguna manera afecta nuestra vida. Así que es como bien dijiste, estamos expuestos siempre a lo que son presiones y tensiones que en algún momento van a explotar de alguna manera, y cómo nosotros podemos trabajar con eso para que no sea un explotar, sino cómo nosotros podemos ejercitar nuestro espíritu, nuestra vida, para que podamos conducirnos conforme al propósito del Señor. Así que antes de comenzar, vamos a contar una serie de anécdotas. Así que si usted tiene alguna que quiere que nosotros leamos aquí y compartamos, la pueden poner en los comentarios y la vamos a estar leyendo. Así que antes de comenzar a contar anécdotas sobre este tema, queremos dar unas definiciones de lo que es el título, ¿verdad? Les decíamos que el tema es bajo presión, la batalla entre el impulso y el dominio propio. Y a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a escuchar las palabras, ¿verdad? Lo que es impulso, lo que es dominio propio, pero yo quiero que usted también pueda definirlas, ¿verdad? Pueda entender el significado de esto. Y cuando hablamos de impulso tenemos palabras sinónimas: empuje, estímulo, incentivo, instigación, motivación, iniciativa, apetito, tendencia. Todas esas son sinónimas
palabras sinónimas de impulso. Y cuando hablamos de impulso es la fuerza aplicada a un objeto durante un tiempo determinado, resultando en un cambio en su centro de movimiento. Por ejemplo, si fuéramos a hablar de física, sería el impacto de un martillo sobre un clavo. Este impulso cambia la velocidad del clavo instantáneamente, casi instantáneamente. Lo que sabemos bregar, yo no sé martillar muy bien, pero mi papá lo sabe hacer. Pero usted va a martillar algo, usted sabe que el clavo por sí solo a lo mejor no va a entrar en la superficie, pero el martillo al darle el golpe va a entrar. Y eso es un impulso que se le da al clavo. De igual forma, tenemos en deporte, tomar un impulso es una carrera previa que es esencial para aumentar la fuerza y la longitud en un salto. Y en psicología es actuar sin pensar en las consecuencias, que esa es la que vamos a aplicar hoy. Eso es así. Entonces, tenemos también lo que es bajo presión. Bajo presión, vamos a hablar del ámbito laboral y de las cosas que nos suceden. Implica trabajar bajo estrés, bajo plazos ajustados o condiciones adversas, gestionando tareas simultáneas con eficiencia, ¿verdad? Esa presión que nos da el ejercer algo bien hecho, pero en ese tiempo que a lo mejor no nos da. Y cuando hablamos de dominio propio, hablamos de autocontrol, la capacidad de gestionar emociones, pensamientos y acciones, frenando impulsos negativos y actuando con sensatez. Al hablar del dominio propio como fruto del Espíritu Santo, nos referimos a la fuerza interior y a la disciplina para obedecer a Dios en lugar de ceder a nuestros deseos, evitando excesos y manteniendo la paz mental. Implica unas cosas que a veces se nos van de control. Implica frenar la ira, controlar el apetito, moderar el habla y tomar decisiones. Controlando el apetito, vamos a ver. Y tomar decisiones sabias bajo presión. Esto nos ayuda a evitar el pecado, mejorar las relaciones, reduce el estrés y fomenta una vida equilibrada. Yo creo que todos tenemos que ir camino allá. Todos, eso es así. Fíjate, Mionzote, y como bien hablaba, esto es algo para todos. Sí. Ya tú hablaste ahí en cuestión de lo que son las definiciones, pero cómo nosotros vemos esto en la realidad de nuestra vida. Y yo soy una persona que puedo ser, no, soy muchas veces muy impulsiva. A veces las personas piensan que lo bueno sale de nosotros con ¿verdad? Naturalidad, pero no es así. Nosotros no somos, dice la palabra, que nosotros ninguno somos buenos. Así que necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos de Dios para poder llevar las cosas a cabo. Y hay veces que si alguien te ve haciendo algo que no es de acuerdo a lo que tú estás acostumbrado a ver de esa persona, dice, no, esa no eres tú. Comentario. Y esa persona dijo, mira, yo no contesté, yo no le dije nada a esa persona porque yo no le he dado la confianza para que pues haga esa broma conmigo, para que se refiera conmigo de esa manera, pero yo no le contesté, así que yo me sentí orgulloso de mí mismo de no haberle contestado a esa otra persona, pero yo no sé cómo vaya a responder en otra ocasión. Así que adviértale a esa persona que no es correcto esa manera. Y esa es una realidad. Nosotros no sabemos cómo vamos a actuar en ciertas
manera en nuestra vida, porque no depende de nosotros, sino realmente de Dios y del Espíritu Santo que mora en nosotros, que está, y aquellos que no lo tienen, que puedan recibirlo para que puedan tener ese control y esa parte de poder dominar nuestros impulsos, porque solo no podemos, y es una realidad. Esto es algo que, como les dije, nos sucede a todos, y hay veces que nosotros no nos damos cuenta. Y uno de los primeros pasos, no sé si me estoy adelantando, pero uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que tener para poder manejar estas situaciones es reconocer eso, que solo no podemos y que vamos a fallar. A veces decimos, no, pero es que todo el tiempo las personas vemos lo de los demás, pero no vemos cómo nosotros estamos respondiendo ante esas ofensas, ante esas circunstancias, y cómo eso nos afecta a diario en nuestra vida. Dice la Biblia que el enemigo vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Nosotros a veces pensamos, es que yo no me dejo de nadie. No es que tú te dejes de nadie, es que realmente, aunque tú pienses que estás haciendo las cosas bien, muchas veces, o que te estás defendiendo, lo que le estás dando es lugar al enemigo para que esa ira, ese coraje, ese impulso que tú tuviste de responder de alguna manera, pues pueda tener consecuencias. Y qué lamentable que nosotros vemos en nuestro país diariamente, yo diría, situaciones lamentables donde hay gente que pierde la vida, hay gente que está en situaciones legales por un impulso. Correcto. Porque hay un coraje, porque surgió una situación, hemos visto cómo empleados matan a jefes, a compañeros, cómo hay discordia en las calles, cómo hay discordia con los vecinos, cómo hay discordia entre familia, entre hermanos, entre gente que constantemente, tal vez hay una persona que se siente que es el ofendido, que está recibiendo constantemente una ofensa, hasta que eso resulta en algo lamentable. Y cómo nosotros entonces podemos hacerlo, reconociendo que nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Solo no lo podemos hacer. Para controlar esos impulsos, nosotros no podemos hacerlo solo. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a percatarnos de que estamos mal. Yo lo he pasado, como te mencioné, yo he estado en momentos donde yo dije, yo actué de manera como que al garete, como que me dejé llevar, y pensé hasta de las maneras que no debía. Hay veces que lo comparto con otras personas, pero hay veces que me quedo con eso porque contra me da vergüenza también decirlo. Pero cuando otra persona se da cuenta, en este caso a veces mi esposo como que no, esa no es la manera, ¿verdad? Se da cuenta y me dice, esa no es la manera de responder. Esa no es la actitud correcta para tú hablar, y tú no eres una persona así para tú estar hablando de esa manera. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros guardamos y que está dando ahí hasta que uno dice, mira, no puedo más, que se chave, yo quiero que sea así, de esta manera, como yo quiera y como yo pienso, y voy a soltar y le voy a decir 2 o 3, pero cómo eso puede resultar en no solamente afectar a la otra persona, sino también me afecta a mí. Así que nosotros necesitamos eso. Nosotros necesitamos primeramente reconocer que solo no podemos, y reconocer que hay cosas que sí nos llevan al límite, e identificarlo. También nosotros necesitamos recibir y cultivar lo que es el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Pues como bien mencionaste ahí, repítelo otra vez, por favor. El dominio propio es el autocontrol, la capacidad de gestionar emociones, pensamientos y acciones, frenando impulsos negativos y actuando con sensatez. Mira lo que dice en Romanos, capítulo 8, verso del 5 al 7. Dice así: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente los lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente los lleva a la vida y a la paz.
¿Por qué pasa esto? ¿En qué están nuestros pensamientos? Así. ¿Qué pasa cuando yo recibo alguna ofensa, cuando yo recibo alguna tensión, como bien hablaba, ya sea en el trabajo, ya sea en mi familia, ya sea en mi diario vivir, y estoy constantemente pensando en esa ofensa y no pongo mi pensamiento en Dios y en el propósito de Dios en mi vida? ¿Qué va a pasar? Eso va a estar ahí. Y no simplemente se quedó en ese momento. Yo me lo llevo a mi casa, yo me lo llevo a mi cama, yo me lo llevo conmigo, yo me acuesto y despierto con él. Cuando es todo lo contrario, cuando la palabra habla de que nosotros podamos dormir, podamos acostarnos con nuestro pensamiento en el Señor y despertar con Él en nuestro pensamiento. Pero cuando son aquellas cosas, circunstancias, ofensas, situaciones, problemas que nos las llevamos y nos acostamos con ella, nos levantamos con ella, y eso es lo que está en nuestra mente porque no le hemos dado cabida a otros pensamientos. Cuando el pensamiento pecaminoso que me hace, que me lleva a pensamientos que son de mal, que son contrarios a lo que Dios quiere para con mi vida, que son de muerte, como bien hablaba en Romanos, pues entonces yo me voy a dejar llevar por ese impulso. Y Pablo contrasta el vivir en la carne, ¿verdad? Y el vivir en el espíritu. Dice que la mente dirigida por el espíritu produce vida y paz, más la impulsiva, en otras palabras, que lleva al conflicto, a la situación, al problema, a que estés ahí en esa situación donde muchas veces no puedes salir y estás todo el tiempo en tensión porque tu mente está dirigido hacia esas cosas. Así que si mi mente está dirigido a eso, ¿qué yo necesito hacer entonces? Hay un texto que dice Proverbios 25-28, voy a leer la nueva versión internacional. Dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. O sea que nosotros, como tú decías, nosotros tenemos que comenzar a crear, ¿verdad? Esa conciencia de lo que estamos haciendo. Y quería compartir, ¿verdad?, una experiencia. Para los que no saben, yo trabajé alrededor de 2 años y 8 meses en una clínica. Y era bien difícil porque mi tarea era contestar el teléfono. Y el que sabe contestar un teléfono, el que lo ha hecho, sabe la carga emocional que eso implica. Y, ¿verdad?, nosotros teníamos la tarea de asignar citas, por lo menos mi tarea era asignar citas y acomodar los pacientes, y muchas veces, ¿verdad?, se tenían que cambiar los pacientes, y ese era el momento más tedioso. Cuando yo entré, ese fue el momento más tedioso de comenzando mi trabajo. Y eso era: te toca cambiar el paciente, yo te cambié la mitad. Y yo decía, yo respiraba hondo, porque los primeros días fueron bien difíciles. No sé qué pasaba, ¿verdad? No sé qué pasaba. Había una defensiva de los pacientes hacia mi persona. No era por mí, era parece verdad, por otros tratos. No puedo decir que mis compañeras con las que conocí, pero ellos estaban a la defensiva. Y cuando yo llamaba a la persona, le decía: es que pues la doctora no va a estar hoy. Eso era y eso era una ametralladora por ahí para abajo, y me mentaban a mi madre, me decían 20,000 cosas, que si tú no sirves para nada. Una me dijo un montón de cosas, que nosotros no servíamos para nada. Y en un momento dado, yo, ¿verdad?, la persona que era mi supervisora me decía: no les hagas caso, cuélgale. Yo decía: yo no puedo hacer eso. Y entonces, pues, que me sentía mal si les hacía eso. Y yo decía: Dios mío, pero es que eso es como que falta de profesionalismo. Decía, y empecé, se colgó. Empecé como que, y empecé a divagar, ¿verdad?, en ese pensamiento de si le cortaba la llamada o si simplemente lo ponía en mute, como ellas me decían: ponle en mute, no le hagas caso, fíjate, no te lo lleves. Y yo decía: pero es que me ofende, porque como, y en un momento dado un paciente me hizo llorar de coraje, porque no digo que fue que me dio pena. Yo comencé a llorar de coraje, porque yo decía: es que si lo tengo de frente le voy a romper la cara. Hermano, yo soy bien agresiva. Sí, yo soy bien agresiva, impulsiva. Y yo decía: es que yo cojo, es que si yo lo tengo de frente, es que no estuviera hablando así. Y el coraje que yo tenía me hizo llorar de coraje. Y dije: hasta aquí. Entonces ahí es donde yo empiezo, ¿verdad?,
a comenzar, comienzo este tirijala, y de momento dije, pero esta no es la forma. Esta no es la forma en la que yo me tengo que comportar. Yo no tengo por qué estar discutiendo con estas personas por teléfono. Y comienzo a orar, después de haber discutido con tantas personas, yo dije, yo no puedo comportarme igual que los demás. Y comencé a dejarlos hablar. Hable todo lo que usted quiera. Y empezaron a hablar. Y de momento yo decía, pues yo entiendo, pero yo no tengo estas opciones. Y empecé bien pasiva. Y sorprendentemente, llegó un tiempo donde ya ellos empezaban, pues yo sé que tú no tienes la culpa, pero pues me tengo que desahogar. Y empezaron a bajar. Y yo vi que empezó la cosa a bajar. Y yo dije, pues gracias a Dios, ¿verdad? La gente, entre la oración y el uno dominarse, pude ver un cambio. Pero si yo hubiera seguido, me hubieran matado antes de tiempo. Que me llevó a psicólogo, me llevó a mucho estrés, ¿verdad? Las cosas que se decían, las cosas que pasaban allí eran bien fuertes. Y con todo eso, que como les dije, pude encontrar un balance y decirle al Señor, ayúdame y dame la estrategia para poder lidiar con esta gente y pon gracia para yo poder hablar con ellos. Como quiera era difícil. Imagínate si yo no hubiera encontrado el camino correcto, como uno dice. Y como quiera terminé yendo, como les dije, a una psicóloga para poder trabajar mi carácter, mi estrés y mi ansiedad, porque era bien difícil. Un día dije, voy a coger a la señora y me voy a salir del cristal. Y ahí dije, tengo que ir a la psicóloga, porque ya no podía con mi estrés. Y al punto que terminé renunciando, terminé diciendo hasta aquí, porque entendía que mi paz mental valía mucho. Entonces hay situaciones que te ponen bajo presión y tú las puedes soportar, pero cuando esas presiones llegan al punto de que tú dices, voy a perder mi salvación por esto, el punto de que yo no puedo llegar a casa tranquila, como tú decías, que yo tengo que, ¿verdad? Estoy durmiendo y hasta sueño con el trabajo. Tú dices, Señor, no lo busca, puedo. Te lo envío. Sí, llega a ese punto y uno dice, ¿dónde? Que uno llega al estacionamiento y uno quiere irse corriendo en vez de entrar. O sea, llega el punto que la presión es tanta que uno dice, ya no puedo más. Y es el momento donde tú tienes que evaluar, aunque sí pasaron muchísimas cosas buenas, ¿verdad? Y sí, le doy gracias al Señor por el equipo de trabajo que tuve, que las muchachas que estaban allí, muy bueno todo, pero también hay cosas que tengo que evaluar. Y entonces llega ese punto donde tú dices, o sigo con la presión y me mato aquí, ¿verdad? Me suicido, por decir una palabra, es un daño que me estoy haciendo yo misma, o decido entonces salvarme, decido entonces montarme, ¿verdad?, en la ola de decir hasta aquí, y hasta aquí en serio, y poner las cosas en orden y irme, ¿verdad?, con la palabra y depender del Señor y decir hasta aquí, porque no podía. O sea, y cuando la salvación está en riesgo, yo creo que el dominio propio debe ser en vez del impulso, debe dominar el dominio propio. Y valga la redundancia, pero nosotros a veces decidimos mal. También decidimos mal y muchas veces preferimos quedarnos bajo presión y soportar un colapso. Hay muchas personas que llegan a los hospitales con ataques cardíacos, con derrames cerebrales, con diferentes situaciones, simplemente porque no pudieron decir a tiempo, estoy bajo presión y no puedo seguir con esta presión. Y seguimos acumulando, y llega el momento donde nuestra mente estalla, nuestro corazón colapsa, todo nuestro sistema se pone mal y no sabemos tener ese dominio propio. Y como decía el texto, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y el dominarse tiene que ver con el yo estar claro en que eso no es mi vida. Esa situación que me está afectando no es lo que me define. Ese trabajo, como hablábamos en otros programas, no es el que me define. Así que yo necesito entender hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde esto me va a llevar y decir, ok, puedo soportar esto, pero esto no lo puedo soportar. Y esto no es negociable. Y entonces decir, esta presión la soporto y esta no. Y esto, el dominio propio me puede ayudar, pero esto no. Y antes que llegue el momento donde ya no puedas soportar, establecer límites. Claro que sí. Y los límites se establecen
ya sea en algún momento dialogando. Y yo, ¿verdad? En la Biblia hay uno de sus discípulos que el mismo Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Era de los que andaba con él, pero en ese momento le dijo, espérate, lo que tú estás diciendo no es nada de que venga del Señor, porque yo tengo que cumplir el propósito. Claro que sí. ¿Verdad? Aléjate, como que queriendo decir, este es el límite, o sea, tú no vas a pasar o no vas a no permitir que yo llegue a la cruz. Así que eso tiene que suceder. Y si no lo tienes claro, pues entonces aléjate. O sea, ese de cierta manera poniendo un límite. Claro que sí. Estableciendo límites. Y nosotros tenemos que también tener ese discernimiento para saber en qué momento nosotros vamos a decirle ya sea a una persona o alguna situación, mira, espérate, esto no es lo que corresponde, este es el límite, esto tiene que parar y parar de la mejor forma antes que llegue a unas consecuencias mayores. Correcto. Para eso también nosotros necesitamos renovar nuestra mente. Nosotros en Romanos capítulo 12, verso 2 nos enseña que la transformación comienza en nuestra mente. Dominar nuestros impulsos no es solamente aguantarnos, sino también cambiar nuestra forma de pensar, lo que alimenta nuestras reacciones. Y entonces, yo estoy en un reto. Okay. Comenzamos por eso hablaste en algún momento de aguantarse, ¿verdad? De comer, de la dieta. Pues. Sí. Y yo ahí estoy yo tratando de aguantar. Pero mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 9, versos 24 y 27, dice: ¿no se dan cuenta de que una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entrego para que haga lo que debe hacer, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Imagínate que si nosotros podemos poner disciplina para cuidar nuestro cuerpo, sí, para entrenarnos físicamente en algo que queremos hacer, que queremos lograr, para nosotros poder tener y controlar nuestros impulsos, también necesitamos entrenar nuestra mente, y lo podemos hacer solamente a través, como hemos hablado ya en varias ocasiones, del Espíritu Santo y de la palabra. Yo necesito conocer la palabra del Señor, yo necesito entrenarme. Por eso dice que cada día nosotros debemos de poder permanecer, perseverar. La palabra del Señor nos habla constantemente de esto, porque ¿qué pasa? Es que no es que esto proviene de mí, no es que Frances es muy buena o Gabriel es muy bueno y ese muchacho se aguanta, ese muchacho no hace nada, pero pónganlo a prueba en un... No lo pongan a prueba. No. Déjelo ahí tranquilito. Pero la realidad es que debemos de ejercitarnos, por eso nos percatamos y podemos retroceder, como bien decía, de aquellas cosas que vienen a nuestra mente que queremos hacer. No es que no venga a nuestra mente las cosas negativas que queremos, tal vez ese impulso que, mira, yo le haría esto a esta persona, pero porque, pero eso no es la forma en que yo que he conocido a Cristo y que he conocido también su misericordia conmigo, porque mira cuánta misericordia Dios no ha tenido conmigo, porque yo soy tremenda también. Entonces, cuando yo me miro a mí y yo digo, espérate, si Dios ha tenido paciencia, si Dios ha tenido en su eterno amor y me ama, me cuida, me protege, porque yo tengo que reaccionar de esta manera, si yo sé que yo tengo a Dios en mi vida, si yo sé que nada de lo que hay a mi alrededor, ¿verdad?, va a poder, por eso dice la palabra que guardemos nuestro corazón, que ese es otro de los aspectos, que nosotros debemos guardar nuestro corazón, qué es lo que entra, qué es lo que yo le permito a mi corazón entrar, que yo permito que a mi mente y a mi espíritu entre, de modo que eso es lo que va a provocar la reacción, porque dice la palabra también que las malas cosas, ¿de dónde nacen? De nuestro interior, de lo que tenemos ya adentro, no es de lo que entra.
El problema es lo que está saliendo. Pues que está saliendo, tal vez heridas, tal vez cuestiones que no hemos sanado, situaciones que realmente muchas veces cargamos y que no se las hemos entregado al Señor, que no hemos permitido que Dios obre en nuestra vida. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, cerramos las puertas a aquello que la gente pueda hacer. Por eso dice, guarda tu corazón, crea ¿verdad? Una cubierta para esas cosas negativas, pero permite que Dios entre a tu corazón para cambiarlo, para transformarlo, para que Él sea lo que gobierne tus pensamientos, gobierne tu vida y no sea las situaciones o la adversidad, el temor, la falta de amor, la falta de perdón que gobierne tu espíritu. Y por eso nosotros necesitamos saber de dónde nace este coraje, de dónde nace esa impulsividad, de dónde nace esta cuestión de que yo tengo que reaccionar a esto porque sí, porque tengo que hacerlo, porque no me examino, ¿verdad? Y le pido al Señor, Señor, esto es algo que yo no puedo hacer solo, esto es algo que yo no puedo hacer sola. De verdad, yo no sé si a ustedes les da miedo examinarse ustedes mismos y decir, ¿qué yo voy a encontrar ahí, Señor? Yo no quiero ir para allá sola. Examíname, Señor. Por eso el salmista decía, examíname. O sea, vamos a hacerlo juntos, hazlo conmigo, porque yo lo que voy a encontrar ahí, yo no sé cómo yo lo vaya a manejar. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Por eso necesitamos la gracia del Señor sobre nuestra vida, en nuestra vida, para poder decir, Señor, que hay en mi corazón que está provocando que mi vida no esté como yo quisiera o como tú quisieras, Señor. Como lo que tú has llamado a hacer para con mi vida. Escudriña mi corazón, examíname y que yo pueda ver esos caminos que son perversos, esos caminos en mí de perversidad y que yo pueda ser transformado por tu presencia, transformado por tu verdad, transformado por tu palabra para tener una vida en bendición, en gracia y esa vida eterna que el Señor ha prometido para nosotros. Tenía más también en ese punto que estás llevando para desarrollar el dominio propio. Habías hablado de la dependencia de Dios, que seguiste, ¿verdad?, el tema. Y también en ese punto que llevaste de lo que es cuidar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, también podemos decir que alimentar nuestra mente con cosas positivas, con pensamientos puros y de la palabra de Dios. Si nosotros constantemente, como tú decías, estamos alimentándonos de cosas vanas o de cosas negativas. Yo escuché hace tiempo atrás que todo lo que, por ejemplo, todo lo que se ve en la palestra pública, eso crea un efecto en nosotros, psicológicamente hablando. Si todo es negativo, yo estoy escuchando de guerra, de hambre, de muertes, de peleas, de discordias, todo eso va a crear un efecto en mí. Y entonces eso crea, ¿verdad?, una cierta ansiedad, estrés y también trabaja en nuestra forma de reaccionar. Entonces yo me tengo que enfocar en pensamientos puros. A veces es necesario ponerle un stop a las noticias, ponerle un stop a lo que yo veo en Facebook, ponerle un stop a lo que yo veo. Hay personas que se sientan a ver todo el día, hermano, no lo juzgo, pero hay personas que se sientan todos los días a ver otras personas criticando a predicadores, criticando a cantantes, adoradores, y eso es de lo que se alimentan. Y en un momento dado eso te va a dar ansiedad y te va a dar estrés, porque tú no estás llenándote de la palabra del Señor, tú estás buscándole la falta a tu hermano. Entonces lo mismo pasa, es lo mismo que si usted se estuviera alimentando de noticias negativas todo el día, es el mismo efecto. Entonces la Biblia nos habla de tener entonces una conciencia de lo que estamos haciendo, y en 2 de Pedro 1, del 5 al 7, verso 5 al 7 dice: por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. O sea que usted tiene ahí un montón de cosas que practicar y enfocarse en esos pensamientos que ninguno dice discordia, ninguno dice malestar, sino que dice constancia, conocimiento,
fe, virtud, afecto fraternal. O sea, nosotros tenemos muchas cosas con las que poder alimentarnos dentro de la palabra de Dios y también con las cosas positivas que hay a nuestro alrededor. También pequeños hábitos nos pueden ayudar a desarrollar el dominio propio, porque esto no es algo que nace. Lamentablemente hay personas, ¿verdad? Nosotros dos somos terribles, yo creo, pero hay personas que nacen y son bien pasivas, que son así, que su forma de ser es templada, que son mansas. Oye, pero de eso también, porque dice del agua mansa. Cuando explotan es otra cosa. Exacto. Pero que de la hay personas que son, ¿verdad? Tienen ese carácter, tienen esa sí, son, hay gente son mansos. Son pero hay personas que son impulsivas como nosotros, son volcanes como nosotras dos. Pues entonces tenemos un problema. Contradice eso, Gabriel, por ¿Cómo favor. Mira, pero sí, nosotros, ¿verdad? Tenemos ese reto, como tú decías, de crear una disciplina y comenzar a disciplinar esa área, ¿verdad? Esas áreas pequeñas y cotidianas que tal vez usted diga, ay, que yo no puedo, como yo decía, es que la voy a reventar, la voy a sacar por la ventana, pero uno poco a poco va dominándose. ¿Y cómo lo hacemos? Con pequeños hábitos. Tal vez hoy pasó esta persona y me pisó el dedo, es un ejemplo que usan mucho, me pisó el dedo, pues hoy no le voy a decir 2 o 3, hoy me voy a quedar callada. Entonces comenzamos a dominarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí para controlarnos, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Todo no lo podemos dejar al Espíritu Santo. Él está ahí para nosotros, para controlarnos y ayudarnos, como tú decías, y nosotros dependemos de Él porque no podemos solos, pero también necesitamos cambiar, porque ¿cómo vamos a saber que hemos cambiado si no lo desarrollamos? O sea, nosotros tenemos que poco a poco, aunque sea poquito, que hoy me atendieron mal, voy a respirar hondo y voy a tener paciencia con la persona, porque a lo mejor la persona está pasando una situación difícil. Pues voy a reprogramar mi mente y voy entonces a crear ese pequeño hábito disciplinando esas áreas pequeñas. Que la persona no me saludó, pues la voy a saludar yo. Que la persona me miró mal, pues yo voy a hacer, ay bendito, no me vio. voy a tratar de manejar ese pensamiento para que no haga, ¿verdad? Un nudo en mi cabeza, algo que sea negativo. Y lo más importante de todo, de cómo desarrollar el dominio propio, es orando. Porque nosotros tenemos la oración como un escudo que hablabas ahorita también. La oración es la que nos va a ayudar a protegernos de esos ataques del enemigo, porque a veces el dominio propio, ¿verdad?, nos lleva a enfrentar batallas, ¿verdad? El enemigo siempre está ahí pendiente. Nosotros como creyentes o no creyentes, usted siempre va a tener alguna situación a la que enfrentarse que es adversa. Y el creyente tiene al enemigo tirándole dardos todo el tiempo. Pero la oración le ayuda. Mediante esa oración constante, usted tiene la fortaleza para enfrentar ese ataque del enemigo y protegerse. No es que no le va a llegar, porque quisiéramos nosotros tener un escudo ahí que no nos llegue, que no nos dé, pero la situación es que usted con la oración puede enfrentarse de forma correcta y tener entonces ese desarrollo del dominio propio. Así es. Y dice la palabra que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en Él persevera, porque en Él ha confiado. Quiere decir que nuestro pensamiento es como tú decías, no solamente es que nosotros digamos, Señor, pues sí, tú me vas a ayudar, pero mi pensamiento está distante, sino que yo pueda acercarme al propósito del Señor por medio de ese pensamiento que es de paz, y que nosotros también podamos ser agentes de paz. Amén. Nosotros que estamos en un lugar donde Dios nos ha puesto en el área laboral, ¿verdad?, donde nos movemos en nuestras distintas cosas diarias, que nosotros seamos agentes de paz, que reflejemos esa paz del Señor en todo momento y que no hagamos las cosas como no salga, sino como Él quiere. Así que tienes por ahí, ¿qué? Tengo por aquí, miren, para que vean, tengo por aquí la lista de los amigos que nos han sintonizado.
la noche de hoy. Le damos las gracias por hacernos parte de sus noches. Así que tenemos por aquí a la coordinadora de Bastión, hermana Yarisa Torres, Jacqueline y Edward Mayo, Yomari Resto Rodríguez, Neri Román, Virgi Cordero, Leonardo Drumer, Luis David Reyes, Gloria Flores, Derek Rivas, María Torres, Nicole Cuadra, Noemí Martínez, Jorge Burgos, Daisy Enid, Arlene Rivera, Marta Rivera, Jenny Valentín, Eugenia Arboleda, Amneris Bravo, Vanessa Sánchez, Mario Collazo, nuestra pastora Rosita Gómez, Iris Fonseca, hermana Diani de Jesús, el jefe Félix Enrique de Jesús, Olga Iris Figueroa, Sonia Irisaria Ponte, Sinmarí García, Jorge Pérez, Ada Castro, Pastor Ángel Gómez, Pastor Mas Emil, Miguel Jiménez y Mirna Velázquez. Así que le damos las gracias por estar con nosotros sintonizándonos y un fuerte saludo y abrazo por participar con nosotros aquí. Sí, por estar pendiente y aceptarnos como nos toleran de verdad, sí. Porque nosotros no estamos fáciles, pero les quiero anunciar algo a las chicas pendientes por aquí, a esas madres, tengo un anuncio importante para ustedes, así que busquen para anotar. Es el evento Chica Verdadera que llega a Puerto Rico, es la Fiesta Púrpura. Es un evento para madres e hijas que deseen fortalecer su vínculo y afirmar su identidad en Cristo. Chica Verdadera, la Fiesta Púrpura, es un espacio diseñado para conectar, reír, aprender y crear recuerdos que marcarán esta etapa para siempre. Así que allí habrán conversaciones reales, momentos especiales entre madre e hija, identidad y propósito, herramientas prácticas para esta generación. Así que pueden conseguir su boleto a través del teléfono, anoten por ahí el 787-674-9022. 787-674-9022. Esto es para chicas entre las edades de 7 y 14 años. Así que si tú tienes tu hija, alguna sobrina y tienes esta oportunidad de ir, esto va a ser en la Catacumba de Calle, en la Catacumba número 9 de Calle, así que consigue tus boletos en esos números que le di, o se pueden comunicar, escribirnos y dejarnos saber si les interesa, para así nosotros poderle hacer llegar la información. El evento se llama Chica Verdadera, la Fiesta Púrpura. Muy bien. Así que gracias a todos por sintonizarnos. Okay. Así, gracias a todos por sintonizarnos, es una bendición, así que les esperamos en el próximo programa de Bastión. Dios les bendiga.